Dios les bendiga, estimados hermanos, amigos. Estamos siempre a última hora, al último minuto, queriendo cerrar el día con una pequeña y corta meditación, y es acerca de algo que el ser humano le cuesta lograr entender. Incluso nosotros como creyentes se nos hace no imposible, pero difícil tratar de comprender el gran amor con el cual Dios nos ha regalado esa esperanza de vida eterna, y eso es lo que muchos no logran comprender. Por eso es que la gente en general, ¿verdad?, hablando del mundo, vive despreciando lo que es la misericordia, la gracia de Dios. Es entendible, me gusta mencionar esa palabra, porque nosotros estuvimos ahí, y si no es por la gracia y la misericordia de Dios que logra alcanzar nuestros corazones, nosotros nunca hubiéramos llegado a entender cuán grande y maravillosas son las obras que Él puede hacer en nuestra vida. Pero cuán bienaventurados somos todos aquellos que hemos logrado llegar a ese entendimiento, porque Dios nos ha dado ese gran privilegio que logremos entender lo que Él ha hecho por nosotros. El hecho de haber enviado a su Hijo a morir en esa cruz para que nosotros tuviéramos la oportunidad de poder acercarnos a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya que por medio de Él es que nosotros fuimos reconciliados con nuestro Dios. Y al haber sido justificados, vino esa paz a nosotros, esa paz para con nuestro Dios, la cual nos permite acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Salmo capítulo 32 tiene como subtítulo la dicha del perdón. Es un salmo de David, y dice el versículo 1 y el versículo 2: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esta última parte del versículo 2 es algo que debemos de prestar mucha atención. Algo que debemos de entender nosotros es que Dios no puede ser burlado. Dice de que es en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, somos bienaventurados. Somos bienaventurados, dice, cuando nuestra transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto nuestro pecado. Nuestro pecado no ha sido cubierto con una pequeña oración que hayamos hecho, no ha sido cubierto con lo que nosotros pudimos haber hecho para acercarnos a un lugar. Nosotros no hemos hecho nada, todo es por gracia, por misericordia que Dios nos ha salvado. Él ha perdonado y ha cubierto nuestros pecados con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ahora nosotros hemos sido perdonados, hemos sido justificados, regenerados, y eso es algo que nos trae esa bienaventuranza a nuestra vida. Aún estando en la condición de salvos, vivimos con ese pensar cómo Dios, siendo un Dios santo, tuvo esa misericordia de inclinar su mirada y ver a un ser tan miserable como lo éramos nosotros, como todos los que hemos creído en la palabra del Señor, como la Biblia nos describe, que éramos como gusanos, que estábamos, dice que éramos una podrida llaga desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y esa es la condición en la cual se encuentra todo aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón, que no ha experimentado una transformación en su vida y que continúa caminando en este mundo, siguiendo las corrientes de este mundo. Está perdiendo la mayor bendición que Dios nos puede dar, porque Dios nos bendice de todas formas, pero la mayoría se dejan guiar por todas aquellas bendiciones materiales, por las bendiciones que pueden ver. Nunca prestan atención a la gran bendición que hay espiritual, la bienaventuranza, el perdón de pecados que el Señor está ofreciendo. El Señor hasta hoy en día, todo aquel que respira, todo aquel que está escuchando la palabra constantemente, tiene la oportunidad de acercarse a nuestro Señor y buscar esa misericordia.
siempre y cuando se acerque con un corazón contrito y humillado, tendrá la oportunidad de descubrir cuán grande y maravilloso es nuestro Dios. Dice atrasito el capítulo 31 de Salmos, versículo 19: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Nosotros, como creyentes de la palabra del Señor, siempre tenemos el privilegio que Dios nos da y tenemos ese deseo y anhelo. Es Dios quien pone en nuestra vida el querer como el hacer para que podamos tomar el tiempo, aún después de haber trabajado. Como menciono, a veces muchos tenemos trabajos difíciles, pesados, pero aún después de ese esfuerzo que hacemos, ¿verdad? Diario, como lo mencionaba ayer, lo que está escrito, ¿verdad? En el libro de Génesis, que la sentencia fue dada, que nosotros pues con sudor nos ganaríamos el pan de cada día, y gloria al Señor que siempre nos provee. Pero a pesar de todo ese esfuerzo y el cansancio que tenemos, siempre tenemos la disposición, no porque nosotros queramos, ya que nosotros somos ociosos, somos haraganes, somos que no queremos hacer las cosas, pero Dios pone el querer como el hacer en nuestra vida, de que podamos compartir todo aquello de lo bueno que Él nos ha dado, y es la palabra, su palabra, comentar, mencionar, exhortar a las personas a que puedan llegar al entendimiento de lo que la palabra del Señor nos enseña en Romanos capítulo 3, versículo 23, de que por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y hay muchos que están en esa condición. Hay muchos que están en esa condición. Por eso es necesario que escuchemos, ¿verdad?, el Evangelio donde quiera que nos encontremos, donde quiera que escuchemos, allí en la radio, en la televisión, en las redes sociales, muchas veces en los parques, muchas veces en las calles están predicando los hermanos. Todo aquel que está sin Cristo en su corazón, yo le animo a que se detenga un momento para poder escuchar la palabra del Señor, y que se dé la oportunidad, no que le dé la oportunidad a Dios, porque si Dios en su soberanía quisiera poner, ¿verdad?, un alto a nuestra vida y detenernos para que nosotros podamos ser transformados, Dios lo haría, sin necesidad de que nosotros demos ningún paso. Pero cuando nosotros nos detenemos a escuchar la palabra del Señor, nosotros mismos nos estamos dando la oportunidad de permitir que el Señor obre en nuestra vida. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? En Romanos capítulo 6, 23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por eso es que nosotros debemos de mencionar siempre, ¿verdad?, lo que las Escrituras nos enseñan. Y lo que las Escrituras nos enseñan es la condición en la cual nosotros estamos caminando y la salida a esa condición, la salida de esa condenación a la cual estamos caminando cada día. En el caso de nosotros estuvimos en un tiempo perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, pero dice la palabra del Señor que Él nos dio vida. Él nos dio vida junto con Cristo. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de llevar ese mensaje también, de que Dios está ofreciendo vida, como aprendíamos esta tarde en nuestra iglesia local. El hermano que nos predicaba mencionaba ese versículo tan conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros después de haber creído en esa palabra, después de haber recibido el perdón, la salvación, de haber sido regenerados? Nos queda también compartir esta palabra, la cual dice
en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es nuestra responsabilidad también, predicar la palabra del Señor para que esa misma palabra que trajo el cambio en nuestra vida la pueda llevar también a todo aquel que escucha en este momento. Así es de que prestemos atención y recordemos que es bienaventurado todo aquel quien todas sus iniquidades han sido perdonadas, a todo aquel que sus pecados han sido cubiertos. Esa bienaventuranza puede ser suya también, si tan solo cree en la palabra del Señor. Recordemos que estando justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Y por medio de esa paz es que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para presentarnos delante de nuestro Dios. No basta que nosotros digamos, ¿verdad?, que creemos en Dios. No basta que nosotros digamos que Dios nos escucha en nuestras oraciones. Es necesario que caminemos haciendo su voluntad, que entendamos que todo aquel que cree verdaderamente en Dios es por sus frutos que se conocerá. Y la palabra nos enseña de que apartados de nuestro Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Si pretendemos acercarnos a Dios por medio de las obras, por medio de nuestros méritos, nunca podremos acercarnos a Él y estaremos caminando engañados. Es necesario que recibamos a Cristo en nuestro corazón, que nuestra vida sea transformada y no decir nosotros por nosotros mismos que somos buenos, que somos mejores que otros, sino dejar que sea nuestro Dios quien nos analice y quien pueda tener siempre en cuenta los frutos que nosotros estamos dando. Y esos frutos que nosotros estemos dando, los frutos del Espíritu, serán los que servirán de testimonio para todos aquellos que nos ven y que nos han conocido en nuestra vida anterior y que nos han visto ahora en la forma que estamos luchando, caminando en el Evangelio, siempre buscando hacer lo que es la voluntad del Señor. Así es de que estamos a punto de terminar este día domingo. Casi siempre llego al último minuto, son las 11:57 en este momento. Vamos a comenzar un nuevo día, comencémoslo siempre con gozo, con alegría y agradeciendo al Señor cada vez que abrimos nuestros ojos, porque dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Démosle gracias al Señor por un nuevo día en el cual siempre Él nos permite amanecer, y comencémoslo con gozo siempre, con ánimo y sobre todo con anhelo y deseo de conocer a nuestro Padre Celestial. Que el Señor les bendiga siempre y meditemos siempre en la palabra del Señor. Estemos pendientes de las enseñanzas, escuchemos las predicaciones, porque por medio de ellas iremos conociendo más quién es nuestro Dios. Bendiciones.